con el senador César Cravioto, pues vaya debates. Por ahí tenemos todo un kit de clips de las intervenciones de algunos de las senadoras, senadores, y como ya es costumbre en algunas de ellas y en algunos de ellos, pues de pronto unos lamentables espectáculos, pero un debate que se dio interesante ayer en el Senado y finalmente pues se logró la modificación que le permite a las Fuerzas Armadas pues llevar la administración y operación de la seguridad pública hasta el año 2028. Y amablemente el senador César Cravioto, que fue uno de los que estuvo ahí en las disputas, en las argumentaciones y contraargumentaciones, pues se encuentra ya con nosotros. Así que, sin más, vamos dándole la más cordial bienvenida. No sé si ya lo veo por ahí. Sí, se encuentra ya el senador César Cravioto, a quien le damos la más cordial bienvenida. Senador Cravioto, me acompaña Alberto Nájar, de Pie de Página, un servidor, Ernesto Ledesma. Senador, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días, a la orden. Buenos días, senador. Bienvenido a Momentum. Pues, senador, finalmente, gracias, senador. Finalmente, senador, se dio pues un intenso debate y todavía no está aprobado al 100, ya con las modificaciones que se le hicieron en la minuta, pues se tiene que regresar a la Cámara de Diputados para que se dé la aprobación. El presidente de la República acaba de decir que cree que no habrá ningún problema y que pasará esta reforma, esta propuesta con los ajustes que ustedes hicieron. Y no pasó en la primera vuelta, pero sí pasó en la segunda. Y parte de los debates y de la primera pregunta que le quiero hacer, senador, es ¿cuáles son las modificaciones sustantivas que se hicieron de la primera propuesta que envió el jefe del Ejecutivo a esta segunda propuesta, que fue la que se aprobó, en la que sí participaron pues, otros partidos políticos, particularmente de fuerte relevancia, el Partido Revolucionario Institucional, que nueve senadores del PRI también finalmente votaron a favor de esta ley y 2 del PRD. ¿Cuáles son, senador, las modificaciones sustantivas que se hicieron en nuestro segundo intento? Bueno, justamente escuchamos los planteamientos de la oposición que nos decían que querían herramientas para darle seguimiento al trabajo de las Fuerzas Armadas. Y entonces se lograron 3 cosas. Primero, que hubiera una comisión bicameral para que las Fuerzas Armadas estuvieran mandando informes y para que diéramos seguimiento al trabajo de las Fuerzas Armadas. Segundo, que fueran cada 6 meses a rendir cuentas precisamente a esta comisión bicameral. Y tercero, que hubiera recursos extras para las policías municipales y estatales. Y escuchamos los planteamientos de la oposición y logramos incorporar sus planteamientos y por eso conseguimos las 2/3 partes. Porque parte de las mentiras que dice la oposición, pues es que nunca los escuchamos, que nunca le cambiamos ni una coma a lo que nos manda el Ejecutivo. Bueno, pues en esta votación y en esta discusión, pues justamente quedó claro que incorporamos planteamientos que venían de fuerzas opositoras. Otra mentira es que decían que si el primor, no, nada más para que la sociedad les quede claro, tuvimos votos de Morena, del Verde, del PES, del PT, del PRI y del PRD. O sea, tuvimos votos de 6 grupos parlamentarios. En realidad solo votaron en contra completas 3 bancadas, que fue la bancada de Movimiento Ciudadano, la del PAN, la incolora, esta bancada incolora que tenemos en el Senado de la República, y 3 o 4 senadores del PRI y un senador del PRD. Entonces tuvimos la mayoría. Eso no les gusta, que pudimos construir una mayoría con 2/3 partes o una mayoría
calificada con 2/3 partes, y eso descompuso mucho a la oposición. Están desquiciados porque logramos, insisto, incorporando planteamientos de la oposición, estas 2/3 partes que ellos apostaban a que no lo íbamos a lograr. Senador, en el balance que hizo el coordinador de la mayoría parlamentaria, Ricardo Monreal, él hablaba justamente de las negociaciones que lograron sacar adelante esta propuesta de ley y mencionó que prácticamente solo dos de las propuestas de la oposición no se incorporaron. Ya conocemos las que sí lograron ser incorporadas y están ya dentro de la iniciativa aprobada. ¿Nos puede contar cuáles fueron las que no se aceptó, que no lograron pasar y por qué? Bueno, ellos habían planteado varias cosas que no nos gustaban. Una de ellas era que casi organismos internacionales pudieran meterse a incidir en temas de seguridad, a revisar cómo estaban trabajando las Fuerzas Armadas del país. Pues esa injerencia no la podíamos permitir, ¿no? Que organizaciones de la sociedad civil, no. El legislativo, además de legislar, pues tiene la función de, por supuesto, que revisar la actuación del Ejecutivo. Eso es parte de nuestras facultades constitucionales. Entonces, ¿por qué dárselo a organismos de la sociedad civil o, peor aún, a organismos internacionales? Entonces, yo creo que quedó muy bien plasmado esto. Generó, otro planteamiento que decían es, que se apruebe, pero que quede como en stand-by y hasta el 2024 vemos si sí se puede ampliar al 2028 la actuación de las Fuerzas Armadas. Nosotros decíamos, eso es una tomada de pelo. Pues ahorita es cuando estamos votando si se mantienen las Fuerzas Armadas hasta el 2028. Entonces, pues sabemos que la oposición siempre busca la manera de engañar al pueblo, de decirle a la gente lo que no estaba ocurriendo y a meter temas que no venían, o sea, para acabar muy pronto. ¿Qué votamos ayer? Pues que las Fuerzas Armadas puedan seguir en tareas de seguridad hasta el 2028. ¿Qué votó en contra el PAN, el Movimiento Ciudadano y la bancada incolora del Senado de la República? Pues que se fueran las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad en el 2024. Esa es la sustancia fundamental de lo que se votó ayer. Gracias, senador Cravioto. Senador, con respecto de la partida que se le estaría entregando a las entidades federativas, policías estatales y policías municipales, hay un presupuesto que se va a asignar para ellos, para ellas. Es un presupuesto que va a ser fiscalizado y ¿cómo esto no va a garantizar que se nos repita la eterna pesadilla, pues de que esos recursos no solamente sean desviados, sino que se manejen también con prebendas y que esto nada más mantenga los niveles de corrupción que hay en las policías estatales y municipales? Y esto cómo está ligado también a si va a haber alguna formación, capacitación con respecto de estas policías estatales y municipales de las que se habla. Bueno, esta es parte de la discusión que se tiene que dar a fondo en este país. No es que no haya recursos en los estados ni los municipios para atender el tema de seguridad, es que hay una gran negligencia de muchos presidentes municipales y de algunos gobernadores de no atender este tema tan importante para la sociedad con los recursos que tienen, y ha sido muy cómodo para ellos decir toda responsabilidad del gobierno federal. Por supuesto que también vamos a insistir en que estos recursos se apliquen de manera correcta, que la Auditoría Superior de la Federación revise con lupa estos recursos que se le van a dar extras a los municipios y a los estados para que no se desvíen en corrupción, para que no se compren a sobreprecios los insumos que requieren las policías estatales y municipales, para que no se roben la gasolina de las patrullas, para que no se arrenden las patrullas a un precio elevadísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es parte del problema.
que estamos viendo. No es que no tengan dinero, es que no están aplicando de manera correcta los recursos, sobre todo gobiernos emanados del PAN y de Movimiento Ciudadano. Pero por eso, con la aprobación de estos recursos que se les van a asignar, ya tenían de por sí un recurso. ¿Qué es lo que se está formalizando? ¿Que se amplía ese recurso? ¿De dónde se extrae ese recurso? ¿Es un recurso adicional? ¿Y qué es de diferente de cómo está actualmente? No tengo clara esa parte. No se precisó, no se precisó, pero seguramente se van a encontrar mecanismos para que haya más recursos para las policías estatales y municipales. Ayer que estuvo el secretario de Gobernación con nosotros, nos habló de algunas alternativas que seguramente en los próximos días se van a dar a conocer de manera formal, pero sí va a haber, sí se va a cumplir ese planteamiento. Yo quiero insistir en este punto, senador, porque en sentido estricto, los gobiernos estatales, sobre todo del Partido Acción Nacional, no deberían robarse el dinero que se destina a la seguridad pública, ni tampoco destinar los recursos para cualquier cosa que se les antoje, hasta organizar festivales. Eso ya existe. ¿Qué es lo diferente ahora? ¿Por qué en este momento sí habría más posibilidades de que los gobiernos de los estados asuman la responsabilidad que les toca, los municipios en primer lugar, que les toca en la tarea de seguridad pública? ¿Cuáles serían los dientes, los candados, las formas de ejercer una presión efectiva más allá de la Auditoría Superior de la Federación, senador? No, se tiene que etiquetar para que no se lleve ese dinero a otros gastos. O sea, si el tema están diciendo que hace falta recursos para seguridad, pues no puede ser que se consiga un recurso extra y se vaya después a fiestas de los alcaldes, ¿verdad? O a regalos o engrosar la burocracia, no en temas de seguridad. ¿No? Obviamente se tiene que tener lupa sobre esos recursos y nos vamos a garantizar que así sea y vamos a hablarlo con los diputados para que cuando se apruebe el presupuesto 2023 ya con estos recursos extra, pues quede etiquetado de que tiene que ser ejercido en tales rubros y no se puede desviar. Y no solo estos recursos extras, hay que revisar si en el presupuesto 2023 queda especificado que todo el recurso que va para la atención de la seguridad no de ninguna manera se puede utilizar para otros rubros. Ya, senador César Cravioto, esta parte de la rendición de cuentas y la comisión bicameral, en sentido estricto, y que eso es algo que nosotros hemos estado señalando en este espacio noticioso, que una de las preocupaciones que tenemos es quién regula a las Fuerzas Armadas. Y no me refiero solamente a la Guardia Nacional, quien se vaya a hacer cargo de la seguridad pública, pero particularmente ahorita a ellos, precisamente por lo que se acaba de aprobar. Esta comisión bicameral tendrá encuentros y obligará a las instancias de seguridad pública, particularmente Ejército, Marina y Guardia Nacional, a que haya una rendición de cuentas. Eso es en teoría como está. A mí tuve oportunidad de ver, pues no casi toda la sesión, pero sí por lo menos la mitad tal vez de la sesión y los debates que hubo. Y uno de los argumentos que estuvieron presentando los partidos de oposición, los senadores y senadoras, es el incumplimiento, que dice, bueno, es que eso ya está, pero en realidad no vienen. El secretario de la Defensa no viene, el secretario de Marina no viene, Guardia Nacional no vienen, y ponían el ejemplo de cómo estaban ellos agendados en la Cámara para este año, para noviembre o diciembre, y simple y llanamente pues los borraron de la lista y nada más pusieron a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y ellos quedaron borrados. Dicen, y esta historia es la que se nos repite. ¿Cómo se va a garantizar de que eso no suceda? ¿Y cómo va a funcionar esta comisión bicameral, las funciones específicas que va a tener esta comisión? Bueno, es parte de las mentiras que dice una y otra vez la oposición. Es una mentira que
dentro de la glosa del informe tengan que venir el secretario de Marina y el secretario de la Defensa. Dice que tiene que venir, que en el pleno del Senado se tiene que comparecer el tema de la seguridad y va a venir la secretaria de Seguridad Ciudadana. Se dice que tiene que intervenir para que se hable de la política exterior y vino el canciller. Se dice que se tiene que hablar de la política interior, va a venir el secretario, o ya más bien ya vino el secretario de Gobernación. Entonces, ahora sí dice que cada 6 meses tiene que venir la gente del Ejército y de las Fuerzas Armadas para hablar de este tema. Ahora sí quedó, pero no estaba así. Entonces, es una de sus tantas mentiras que dicen recurrentemente para justamente desviar la atención de lo fundamental. Y son comparecencias, senador, para que den cuenta del avance de la estrategia sí. o son comparecencias para una evaluación de la aprobación que se hizo ayer y la propia estrategia, y se habría la posibilidad de que si se comprueba que no funciona, se cambie en ese momento, o son meramente informativas, senador? Bueno, obviamente tiene que ver con rendir cuentas de cómo va la estrategia de seguridad en el país y de la intervención de las Fuerzas Armadas en estas tareas. Pues, para eso se puso en el transitorio este tema. Y por supuesto que siempre el legislativo, si tiene 2/3 partes, puede modificar lo que ayer se aprobó constitucionalmente. Si cualquier reforma constitucional no es para siempre, pues si hay condiciones políticas, si hay 2/3 partes que opinan que algo se tiene que modificar, pues se puede modificar. Entonces, no es de que la Constitución no se pueda modificar, aún lo que aprobamos ayer, en cualquier momento se puede revertir si hay 2/3 partes del Congreso de la Unión que así lo crean. Ya, gracias, senador. Hay gente de la audiencia que, por ejemplo, pregunta, dice Rommel Andrade, ¿cuáles serán los montos que se les darán a municipios y estados y cómo será el mecanismo para garantizar la defensa y protección de los derechos humanos de la población a manos del ejército mexicano? Y yo le quiero poner como ejemplo uno de los temas que hemos estado trabajando mucho y dando seguimiento, es, por ejemplo, esto que sucede en el caso Ayotzinapa, donde pues hasta la propia Secretaría de la Defensa Nacional pues acosa al subsecretario Alejandro Encinas, y la Fiscalía General de la República exime a 16 militares vinculados en el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Y esa es parte de la preocupación que tenemos algunos, ¿no? Que decimos, bueno, es que ni queremos que nos estén etiquetando que estamos ni en la derecha ni le estamos haciendo juego a nadie, sino simple y llanamente que llevamos tantas décadas trabajando el tema y excesos y abusos de Fuerzas Armadas en territorio indígena, en poblaciones rurales, o después de Felipe Calderón, que se empezaron a presentar los casos pues ya en las ciudades, ya no solamente en las zonas rurales. ¿Cómo van a cuidar por eso este papel, el funcionamiento del mecanismo del bicameral nos parece interesante e importante, y por eso usted disculpará que Alberto y yo insistimos ahí en ese tema que nos interesa, porque sería el primer mecanismo que identificamos que tendría posibilidades de supervisar y regular el papel de las Fuerzas Armadas, ahora también en seguridad pública hasta el año 2028. Bien, ese es parte del argumento y por supuesto es parte del debate nacional, pero justamente ayer en mi intervención en el Senado, que planteé el tema, yo decía que todas las atrocidades que han ocurrido en la historia del país, de las fuerzas, no solo armadas, sino las fuerzas policiales, casi nos las estaban achacando a nosotros. Entonces yo les decía, no, ¿quién ordenó el 68? Díaz Ordaz. ¿Quién ordenó el 71? Echeverría. ¿Quién ordenó matar a más de 300 militantes del PRD? Pues fue Salinas.
¿quién ordenó Ayotzinapa o quién convalidó lo de Ayotzinapa y Nochistlán? Pues fue Peña Nieto. ¿Quién mandó a golpear el avispero y a apoyar a unos cárteles de la droga y a combatir supuestamente a otros? Pues fue Calderón. ¿Quién ordenó lo de Atenco? Pues fue Fox. O sea, las Fuerzas Armadas tienen un jefe supremo y ese jefe supremo es el presidente de la República. ¿Por qué no hemos visto, y también ayer se los dije a los de la oposición, por qué no hemos visto en 4 años represión del Estado, de las Fuerzas Armadas, de la policía? Porque tenemos en la presidencia de la República a un hombre como el presidente López Obrador, que es un defensor de los derechos humanos. Y yo lo dije y lo vengo diciendo, yo voté ayer con la tranquilidad de que el presidente de la República va a continuar estos 2 años en la misma lógica de defender los derechos humanos. Y el próximo sexenio lo va a ganar Morena y va a tener a una presidenta o un presidente de la República que también es un defensor, va a ser una defensora o un defensor de los derechos humanos. Y les dije ayer a los de la derecha, lo que a ustedes les molesta es que en 4 años no ha habido represión y en 12 años no va a haber represión en este país. O sea, esto que se votó es hasta el 2028, que tiene que ver con los primeros 4 años del próximo presidente o presidenta de la República. Y yo estoy convencido que no va a haber represión de las Fuerzas Armadas, porque para que haya represión tiene que quien las encabeza, insisto, que es el presidente de la República, o ordenarlo, como lo vimos en el 68 o en el 71, o hacerse de la vista gorda, como vimos en Ayotzinapa. Entonces, por supuesto que tiene que ver quién gobierna. Entonces, lo que tienen que ver los mexicanos es a quién votan para que los gobierne a nivel nacional y a quién votan para que los gobiernen los estados. Si hay un gobernador defensor de los derechos humanos, no va a haber represión. Si hay un gobernador facho de la derecha, del PAN, de Movimiento Ciudadano, como lo estamos viendo en Jalisco, como lo estamos viendo en Guanajuato, por supuesto que puede haber represión. Entonces sí tiene que ver con quién nos gobierna. Y por supuesto que están los mecanismos, están las comisiones de derechos humanos, hoy se dice, por ejemplo, el tema de quién puede enjuiciar a un militar. Si un militar comete un delito que tiene que ver con los civiles, es enjuiciado en tribunales civiles. Entonces, eso de que los militares están protegidos por los organismos militares, eso es mentira. Cuando tiene que ver en el ámbito militar, sí los juzga las estructuras militares, pero cuando tienen que ver con un civil, son juzgados en los tribunales civiles. Entonces, tenemos que ir avanzando, y ayer también les presenté varias láminas justamente de represión de policías en Guanajuato, en Querétaro, en Jalisco, y les pregunté, ¿ya por eso vamos a decir que esas policías no hagan su labor? No, esas policías tienen que seguir haciendo su labor, y como sociedad, como Estado mexicano, tenemos que avanzar que quienes tienen poder no utilicen el poder para reprimir, no utilicen el poder para avasallar, no utilicen el poder para violentar los derechos de la sociedad. Entonces, eso es una lucha que tenemos que seguir haciendo, pero no solo con el ejército, con las fuerzas policíacas estatales, municipales, con la Fuerza Policíaca Nacional y con cualquiera que tenemos un cargo público. Entonces, no es exclusivo de las Fuerzas Armadas. A propósito de lo que menciona, senador, de lo que vendrá a partir de 2024, ¿cuánto cambia o no cambia? ¿Es un punto de quiebre o no lo es, senador? Lo que ocurrió ayer en el Senado. 9 senadores del PRI apoyaron a Morena. 2 del PRD, uno de ellos inclusive el cuestionado Miguel Ángel Mancera, que fue jefe de gobierno en Ciudad de México y se dedicó a perseguir jurídicamente a la ahora canciller del gobierno de López Obrador. Esto nos habla, a mí me da la idea de que se ha formado ya una alianza
política en el Senado que puede funcionar también electoralmente en los comicios que vienen, no solo el Estado de México, Coahuila, sino la presidencial. ¿Ustedes qué evaluación tienen en Morena como grupo parlamentario? Usted en lo particular, senador, sobre esta nueva disposición política de algunos senadores de oposición a participar con ustedes, y aprovecho de una vez antes de que nos gane el tiempo. ¿Es una victoria para Ricardo Monreal lo que ocurrió ayer, senador? Bueno, yo creo que el que senadores de 6 grupos parlamentarios hayamos votado a favor esta minuta, pues habla, insisto, de que se escuchó, que incorporamos al dictamen planteamientos de ellos, y creo que si seguimos trabajando en ese camino podemos seguir construyendo mayorías constitucionales en el Senado de la República, siempre y cuando los temas fundamentales pues no tengan variaciones. Aquí no hubo variación, en el 2028 se van las Fuerzas Armadas, pero se incorporaron peticiones de estos grupos parlamentarios, sobre todo del PRD y del PRI. Pero también juega el tema político, por supuesto. Yo creo que también el PRI se dio cuenta, y el PRD, de que esta alianza que tenían con el PAN, o que han tenido con el PAN en los últimos años, no les han traído más que descalabros electorales. O sea, el PRI perdió rotundamente Oaxaca, perdió rotundamente Hidalgo. ¿Qué han ganado el PRI de irse a la cola de la alianza con el PAN? No han ganado absolutamente nada más que desprestigio. Entonces, yo creo que valoraron y dijeron, si el 80% de la población quiere que sigan las Fuerzas Armadas ayudando en tareas de seguridad, ¿por qué vamos a votar en contra? Es un suicidio, es un autoflagelo de ellos, y sobre todo que el próximo año se juegan 2 gobernaturas, últimas 2 gobernaturas que tiene el PRI, pues dirá, pues queremos tener alguna oportunidad de competir, porque si votamos esto en contra, pues imagínense en Ecatepec, en Nesa, en Naucalpan, ¿qué va a decir la gente? Pues ¿cómo vamos a votar por el PRI si nos quieren quitar a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad? Entonces, por supuesto que también lo vieron como una necesidad política de empezar a escuchar a la sociedad y no seguir las instrucciones de Claudio X González y de quienes nada más ven en sus redes sociales y atienden o toman sus lógicas de las votaciones con base en cuántos likes tienen en su Twitter o en su Facebook. Entonces, creo que se están dando cuenta que la realidad va más allá de las redes sociales. Y sobre el otro tema, creo que es un triunfo colectivo, es un triunfo, por supuesto, del presidente de la República, es un triunfo del movimiento de la Cuarta Transformación, es un triunfo de todos los gobernadores del movimiento, es un triunfo del secretario de Gobernación, es un triunfo de los senadores de la Cuarta Transformación, también, por supuesto, es un triunfo del coordinador parlamentario de Morena. Ya. Gracias, senador. Gracias. Hay alguien de la audiencia también, Ram, que dice, vamos avanzando, sí, pero en el plan de, Luis Ruiz Martínez, por favor pregúntenle cuál es el plan paralelo hasta el 2028 para que se trabaje para tener una policía civil, y lo incluye la reforma, y más allá de si lo incluye la reforma, ¿hay algún plan, alguna estrategia para desmilitarizar a la seguridad pública de aquí al 2028? ¿Cuál es el plan? Porque me pregunto, si hace esta propuesta, esta que ya quedó aprobada, regresa a la Cámara de Diputados para su aprobación final, casi inminente, pero ¿cuál es el plan en este sentido? Particularmente porque el 75% de los integrantes de la Guardia Nacional pues son integrantes del Ejército Mexicano, tanto del Ejército en su mayoría y de la Marina. Bueno, también se ha hablado mucho de eso. Si alguien ha atendido el tema de la seguridad y todos los días está viendo la estrategia de seguridad, pues es el presidente López Obrador. No hemos tenido un presidente que todas las mañanas a las 6 de la mañana viera por hora y media cómo va el tema de seguridad y cómo van los resultados en la propia estrategia. Yo creo que el plan fundamentalmente se basa en sanear
las fuerzas policíacas del país, en que no estén infiltradas por el crimen organizado, en que no estén infiltradas por la corrupción, porque eso fue lo que vino a dar el traste con ellos. O sea, cuando teníamos policías que en lugar de estar haciendo su función de combatir a la delincuencia, se aliaban a ellos por recursos, por dinero, se corrompían por dinero, por recursos, pues entonces, pues en manos de quién estábamos cuando teníamos secretarios de Seguridad Pública Nacional como García Luna, que está hoy procesado por justamente ser socio del crimen organizado, pues cómo íbamos a lograr que hubiera seguridad, pero así están gran parte de las policías en los estados y en los municipios de este país. Entonces, sanear de corrupción las instituciones policíacas es, yo diría, un paso necesario, fundamental y el mayor logro que tendríamos para avanzar en temas de seguridad. Y el otro gran tema es atender las causas. ¿Por qué los jóvenes se van al crimen organizado? Pues porque están descuidados. ¿Por qué los jóvenes no son reclutados por los cárteles de la droga? Porque les cierran los espacios en las preparatorias y en la universidad, porque no tienen recursos para seguir estudiando. O sea, este gobierno, otra vez, desde hace 30 años que no teníamos un gobierno que atendía las causas, que le daba beca a los jóvenes para que no desertaran, que mejoraban las condiciones de las escuelas, que abrían la matrícula para que no hubiera esto de que si no pasaste el examen de admisión no tienes un lugar en la escuela media superior y superior. O sea, si tenemos un gobierno que está atendiendo las causas y estamos saneando o estamos desterrando la corrupción de las fuerzas policíacas, pues vamos a llegar a tener otra vez policías confiables y paulatinamente se tendrán que ir regresando a sus cuarteles los militares. Senador, una última pregunta de mi lado, una cuestión muy logística. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la ruta que debe mantenerse ahora para que ya quede establecido finalmente que las Fuerzas Armadas se hacen cargo de la Guardia Nacional hasta 2028? ¿Qué es lo que sigue? ¿Y qué tanto puede haber alguna modificación en diputados? Entiendo que es una cámara distinta, pero vamos, pueden tener comunicación con sus colegas de Morena en la Cámara de Diputados. Como se hicieron modificaciones a la minuta que nos mandó la Cámara de Diputados, ellos tendrían que trabajarla en comisiones, aprobarla en comisiones y después en el Pleno otra vez con 2/3 partes para que se apruebe y después se manda al Ejecutivo para que se promulgue. Ese es, digamos, el procedimiento legislativo que todavía falta, que yo creo que entre finales de esta semana y la próxima semana debe estar ya aprobado en diputados. Ya. Senador, una última pregunta. Sí. Entiendo que una reforma de esta naturaleza es de alto calado y es una reforma de ley y que para modificarla se necesitan las 2/3 partes. Déjeme, le pregunto, si nos regresara la pesadilla de un Felipe Calderón, algo parecido a eso, sí, o Peña Nieto, un Zedillo, etcétera. ¿Qué Fuerzas Armadas le estamos entregando en materia de seguridad pública y en materia de Fuerzas Armadas ahora que también pues controlan los puertos, las aduanas, los aeropuertos, que tienen un presupuesto pues poderoso ahora también, porque se suma también la Guardia Nacional, también ya como parte de las Fuerzas Armadas? ¿Qué mecanismos, cómo nos vamos a cuidar de eso, que es parte de las preocupaciones? Sabemos que pues en el ámbito político, pues tarde o temprano, esa pesadilla posiblemente regrese. ¿Y qué hacer? ¿Qué mecanismos están ustedes blindando a la ciudadanía en esta materia? No, yo creo que además es justamente lo que está haciendo el presidente López Obrador, blindar un poco. Porque cuando se regresa la corrupción a gobernar este país,
pues con Fuerzas Armadas o sin Fuerzas Armadas, los civiles van a regresar a hacer tropelía y media. O sea, lo que necesitamos es que no regresen los corruptos a gobernar este país, y yo estoy seguro que en el 24 no van a regresar. Pero si sucediera, creo que tendríamos más garantías de que hubiera mejores condiciones para que no se desbordara otra vez esta corrupción, si gente que es nacionalista está al frente de ciertas instituciones públicas. O sea, de falso debate que planteo todo el tiempo el PAN en estas discusiones, se les olvidaba un pequeño detalle. O sea, los grandes casos de corrupción que ha habido en este país los han dado los civiles. Los grandes casos de violencia lo han dirigido o lo han instruido los civiles. Ese es el tema. O sea, ponen las Fuerzas Armadas como si fuera lo peor. No, nada que ver. Lo peor han sido los civiles corruptos que nos han malgobernado este país 40 años. Ese es el cáncer que estamos desterrando. Pero afortunadamente, y te lo digo hoy, 5 de octubre de 2022, vamos a ganar contundentemente el 2024 y va a haber cuarta transformación para rato, porque el pueblo de México se va a dar cuenta, o se está dando cuenta, o ya se dio cuenta, que se puede gobernar de manera distinta y no va a permitir que regresen los corruptos a gobernar este país. Muchas gracias, senador. Gracias, César Cravioto, gracias por tomarnos la llamada. Gracias. Que tenga muy buen día, gracias. Que estén muy bien, saludos. Hasta y pronto. Es una buena noticia para el pueblo de México lo que ocurrió ayer en el Senado. Un abrazo. Gracias, senador. Un abrazo.